Imagina por un momento una loma cubierta de rostro tras rostro, todos vestidos de blanco. El viento del oriente lleva un murmullo de plegarias antiguas. El sol pinta de oro las viejas piedras de Jerusalén, y en el aire se siente el latido expectante de 2700 años de espera. Allí, sobre el monte Armón Hanativ, ancianos que recordaban paisajes africanos cierran los ojos y extienden las manos, como si pudieran tocar las murallas. Esta imagen no es un sueño, es la culminación de una travesía que empezó hace casi 3000 años y que, contra todo pronóstico humano, encontró su punto de llegada. ¿Qué hace que un pueblo crea durante siglos? ¿Qué fuerza mantiene viva una memoria cuando la historia empuja hacia el olvido? Cuando la hambruna, la persecución y el aislamiento parecen rasgar los hilos que unen generaciones. Si llevas años aguardando una promesa, escucha. La historia de la que hablaremos hoy empieza con una promesa profética que, para muchos, fue un faro en la noche. Isaías 11:11 dice: «Acontecerá en aquel tiempo que Jehová volverá a alzar otra vez la mano para recobrar el remanente de su pueblo». Esta promesa resonó, y resonó de formas que tal vez no imaginamos. No quiero contar una fábula, quiero llevarnos a los vericuetos de una memoria que se hizo carne. Llamaremos a esta narración la increíble travesía de la tribu perdida de Dan, que culminó en su regreso a Israel. Digo tribu de Dan porque así se identificó históricamente, en su tradición, aquella comunidad etíope conocida hoy como Beta Israel. Debemos decirlo con cuidado. Existen debates académicos sobre orígenes y genealogías. Aquí presentaremos la identificación como la propia memoria de un pueblo, la forma en que ellos se vieron a sí mismos a lo largo de los siglos, y no como una afirmación científica incuestionable. Esa distinción es parte del respeto que merecen. Antes de seguir, si te interesan historias donde la fe y la historia se encuentran, suscríbete para no perder las próximas entregas. Quédate. Esta es una de esas narraciones que cambian la manera en que miramos la paciencia y la fidelidad. Retrocedamos ahora a los días en que todo empezó a romperse. Es el siglo VIII a.C. En el año 722 a.C., el norte de Israel, las famosas 10 tribus, vivió el trauma de la deportación y la dispersión. Entre ellas, la tribu de Dan, pequeña, flexible, acostumbrada a buscar nuevos espacios, se vio barrida por los vientos de la historia. Los textos antiguos hablan de deportaciones, de pueblos moviéndose por las rutas del imperio asirio. La narración bíblica enseña que no todas las historias se cerraron con ese hecho. Para algunos, la dispersión fue el inicio de una jornada larga, forjada al ritmo de la nostalgia y la esperanza. Según las tradiciones orales y los relatos que llegaron siglos después, un grupo se desplazó hacia el sur, hacia tierras que hoy llamamos Etiopía. Allí, en valles y llanuras, entre montañas y ríos, se asentaron. No fue una llegada cómoda ni rápida. Imagínalo, sinagogas de barro y piedra, lámparas de aceite que se encendían al anochecer, familias alrededor de textos aprendidos de memoria y una Torá transmitida por la palabra cuando los rollos se hicieron escasos. Aprendieron a preservar la liturgia con la fuerza de la memoria colectiva. La religión dejó de ser solo práctica, se convirtió en un arca de identidad. En aquel nuevo hogar, los líderes espirituales, los Kesim, eran tanto maestros como custodios de memoria. Preservaban plegarias, instruían en las leyes y dirigían rituales que mantenían el latido de Israel vivo. Sus manos, curtidas por el trabajo y la oración, escribían y recitaban. Su voz, a veces áspera por el ayuno, se alzaba para recordar la ciudad que no podían ver. En la tradición de Beta Israel se transmitían historias, patriarcas que cruzaron desiertos, pasajes de la Torá recitados en amárico y en hebreo mezclados, nombres de lugares que ya solo existían en la canción de los ancianos. Una de las prácticas que más sostenía esa identidad era el Sig, una liturgia colectiva que unía ayuno, postración y un gesto único, la orientación de la plegaria hacia Jerusalén. En día señalado del año, hombres, mujeres y niños se cubrían de blanco,
Trazaban círculos alrededor de una llama apagada y durante horas cantaban y se inclinaban, como si con cada postración lanzaran una flecha de recuerdo hacia el corazón de la ciudad prometida. Sig no era solo un ritual, era una escuela de resistencia. En la penumbra de cabañas de piedra, la comunidad repicaba una y otra vez la promesa: volveremos a la tierra, oiremos la voz de las murallas de Jerusalén, sentiremos de nuevo el olor del incienso en el templo, aunque el templo fuera ya memoria. Hay imágenes que atraviesan el alma. Una madre enseñando a su hijo a decir Shabbat en una lengua que mezcla amárico con palabras heredadas. Ancianos tocando una mezuzá imaginada en la puerta de su casa. Niños aprendiendo salmos que les fueron transmitidos en voz baja para no atraer atención. Se aferraron a estas prácticas porque la identidad se convirtió en una pregunta que exigía respuesta diaria. ¿Quiénes somos si no pronunciamos nuestros nombres sagrados? Ese hábito de nombrar, de repetir, se convirtió en una forma de persistir frente a la borradura. La vida no fue solo plegaria. Llegaron tiempos de prueba que desnudaron la fragilidad humana. Hubo hambrunas que obligaron a las familias a emigrar hacia zonas más seguras. Hubo presiones para integrarse en comunidades cristianas ortodoxas. Temporadas en que se intentó borrar la diferencia religiosa bajo el peso de conversiones forzadas o políticas de Estado. Testimonios recogidos por viajeros y misioneros describen sinagogas incendiadas, comunidades empujadas a las montañas y, en algunos casos, la clandestinidad de la práctica religiosa. No se trata de jugar la carta del mártir para impactar. Los relatos hablan de pérdidas concretas, de ancianos que murieron sin ver la tierra prometida, de niños que no aprendieron el nombre de su patria ancestral. Estas cifras humanas deben verse con seriedad y respeto. Según algunas estimaciones, durante las décadas de exilio prolongado y en las rutas de escape, se perdieron miles de vidas. El número aproximado de 4.000 muertos que a veces aparece en relatos posteriores se menciona así, como estimación recogida en distintos informes y memorias, y no como cálculo definitivo. Aún así, la promesa no se apagó. En medio del dolor, el pueblo seguía recurriendo a su ancla, Isaías 11:11. La Escritura volvió a pronunciarse en sus cantos. Acontecerá en aquel tiempo que Jehová volverá a alzar otra vez la mano para recobrar el remanente de su pueblo. Esa frase se convirtió en el latido que repetían en Sig, en las oraciones a medianoche, en los juramentos de las madres antes de dormir. No era una cita académica, era una palabra que llenaba la boca y daba forma al futuro en la imaginación de los que supieron esperar. Los siglos pasaron. En los mapas del mundo moderno, la comunidad pasó de ser una sombra a despertar la curiosidad de exploradores, misioneros y eruditos europeos. Durante los siglos XVIII y XIX, viajeros que cruzaron regiones desconocidas encontraron restos de prácticas que los parecían acercar a la antigua Israel, costumbres alimentarias, medidas de pureza, ritmos litúrgicos. Hubo asombro y también escepticismo. Para muchos eruditos, la idea de un vínculo directo con la tribu de Dan parecía improbable. Para otros, las coincidencias culturales y las tradiciones orales sugerían una continuidad que merecía respeto y estudio. Este redescubrimiento no fue simplemente un interés académico, abrió una ventana que exponía a la comunidad a nuevas realidades. El mundo moderno trajo tanto oportunidades como peligros. Algunos comenzaron a escribir sobre Beta Israel, otros, con ánimo misionero, intentaron integrar a sus miembros en corrientes religiosas mayoritarias. En este encuentro con Occidente y con la erudición rabínica de otros lugares, se abrió un debate legítimo. ¿Son estos judíos etíopes la continuación real de una tribu perdida, o su identidad es el resultado de procesos históricos complejos y mezclas étnicas? La respuesta no es unívoca, y es justo decirlo. Hay matices, y conviene escucharlos. Sin embargo, para quienes vivían esa identidad en la carne, la discusión académica tenía menos peso que el ritual de cada día. Los Kesim continuaban celebrando, los cantos seguían repitiendo la frase de Isaías, y las generaciones más jóvenes, aunque tentadas por el anonimato urbano, eran frecuentemente llamadas de vuelta por los ancianos para aprender las canciones que encarnaban la promesa. Existía una tensión permanente entre la memoria vivida y la interpretación externa,
y esa tensión iba a jugar un papel decisivo en las décadas venideras. Quienes salieron de aquellas montañas llevaban consigo historias que sonaban como parábolas. Una mujer narraba cómo durante una hambruna compartió su última jarra de agua con un vecino. Un anciano recordaba cómo escondió un rollo de pergamino en el suelo de su cabaña para salvarlo de saqueadores. Un joven hablaba de noches en que el frío y el miedo les obligaban a cantar para no dormirse y olvidarse de su origen. Esos testimonios, recogidos más tarde por periodistas y agencias humanitarias, forman la materia emocional de la travesía. Nada en la logística hubiera bastado sin el impulso interior que mantiene a una comunidad en marcha. A lo largo del siglo XX, la situación cambió con la geopolítica. La creación del Estado de Israel en 1948 renovó esperanzas y también complejidades. Para los Beta Israel, la existencia de un Estado que se definía como hogar del pueblo judío representó una luz lejana. Para las autoridades israelíes y para sectores del judaísmo mundial, la presencia de comunidades judías en lugares remotos planteaba preguntas sobre quién era digno de retorno y bajo qué criterios. Hubo encuentros diplomáticos, debates rabínicos y, en algunos casos, lentas decisiones que abrieron puertas a la inmigración. No todo fue inmediato ni exento de controversia. La legitimidad religiosa fue examinada en mesas rabínicas y parte del mundo académico pidió cautela al interpretar pruebas genealógicas escasas. Mientras en Israel se gestaban debates teológicos y políticos, en Etiopía la vida cotidiana se fue volviendo más tensa. Crisis económicas, tensiones internas y la presión de regímenes autoritarios alteraron la capacidad de la comunidad para vivir en paz. Llegaron los años en que migraciones masivas se convirtieron en necesidad, no en opción. Familias enteras tomaron decisiones extremas: abandonar hogares, cruzar fronteras, confiar en rutas peligrosas hacia Sudán, con la esperanza de encontrar un paso hacia la seguridad. La travesía de aquellos que emprendieron ese camino sería en muchos casos la última lección de la generosidad humana y del costo del regreso. Pero antes de adentrarnos en los episodios concretos de movilidad masiva, aquel éxodo que en pocas décadas desafiarían los límites de la logística y la compasión, debemos entender el entramado cultural que hacía de cada paso una afirmación de identidad. Sig, la Torá transmitida oralmente, los Kesim, las canciones en amárico, todo eso no era mero folclore, era la memoria puesta en acción. En cada gesto de postración, en cada ayuno, se renovaba la promesa de Isaías. De nuevo la comunidad repetía su ancla: acontecerá en aquel tiempo que Jehová volverá a alzar otra vez la mano para recobrar el remanente de su pueblo. Isaías 11:11. No todos los que la escuchaban la entendían de la misma forma. Para algunos era profecía, para otros consuelo, para muchos simplemente la palabra que les permitía levantarse al día siguiente. En paralelo a la vida ritual, hubo una trama de descubrimiento que comenzó en los círculos de exploradores y misioneros europeos. Informes, cartas y diarios dieron noticia de una comunidad que practicaba una forma de judaísmo en el corazón del Cuerno de África. Algunos relatos se volcaron hacia la admiración, otros hacia la incredulidad. Hubo también episodios donde la curiosidad se mezcló con la condescendencia. Los observadores externos no siempre supieron comprender la intensidad litúrgica ni el peso de la memoria oral. Sin embargo, aquellos documentos abrieron una ventana que más tarde sería clave en las decisiones políticas. Mientras tanto, en Jerusalén y en las comunidades judías de todo el mundo, pequeños grupos comenzaron a mirar con renovado interés a quienes llamaban nuestros hermanos de lejos. Instituciones religiosas y ONG se involucraron, y los casos individuales de emigración comenzaron a multiplicarse. No obstante, la escala de la travesía que se preparaba sobrepasaba la capacidad de cualquier organización aislada. Movilizar a miles requería coordinación, recursos y, sobre todo, voluntad política. Hemos recorrido, hasta aquí, el paisaje de la memoria y del sufrimiento. Hemos visto cómo una comunidad mantuvo viva su identidad por medio de ritos y canciones, cómo la promesa bíblica, Isaías 11:11, fue repetida como un himno, y cómo factores internos y externos fueron convergiendo hacia una coyuntura decisiva.
La historia, sin embargo, no había terminado de alcanzar su punto de inflexión. Lo que siguió ofreció, al mismo tiempo, heroísmo humano, riesgo logístico y decisiones políticas que pondrían finalmente a prueba la posibilidad de un regreso masivo. En ese cruce de historia y fe se preparaba algo que hoy nos parece casi mítico: caravanas nocturnas desplazándose por desiertos, hospitales de campaña improvisados, acuerdos de gobierno susurrados en pasillos diplomáticos y una operación cuya logística superaría lo imaginable. No era, sin embargo, únicamente un asunto de transporte. Era para muchos la materialización de una promesa que había empezado como palabra en un profeta y se había convertido en canción en una cabaña africana. La pregunta que quedaba en el aire y que abrimos con reverencia aquí era si la convergencia de voluntad humana y convicción divina sería suficiente para llevar a cabo aquello que la memoria pedía. Aún así, en este momento de la historia, las piezas empezaban a alinearse. Organizaciones de ayuda, líderes rabínicos, gobiernos extranjeros y en ocasiones servicios de inteligencia se involucraron en un mosaico complejo. La dinámica de la época, la urgencia humanitaria y la presión de la comunidad internacional dieron paso a decisiones que no siempre fueron limpias ni exentas de retrato ético. Por otro lado, la dignidad de quienes emprendían el camino demandaba más que cálculos fríos, pedía reconocimiento, cuidado y memoria de los que se quedarían atrás. De los relatos recogidos entonces surgen escenas que se quedan grabadas para siempre. Una madre que, con voz temblorosa, entrega a su hijo a extraños, con la esperanza de que llegue a un aeropuerto. Un anciano que se niega a entrar en un campamento por temor a perder la memoria escrita en la piedra de su pueblo. Jóvenes que caminan entre sombras, cuidando de los pequeños, hasta llegar a un lugar seguro. Esos gestos y muchos otros son la materia prima de la epopeya humana que comenzó a gestarse con fuerza en los años finales del siglo XX. Y aquí nos detenemos por un instante, en el punto en que la historia se inclina hacia la acción concreta. Se acerca el momento en que las caminatas hacia Sudán, las gestiones diplomáticas y los vuelos bajo presión comenzarán a moldear el destino de miles. La promesa ya no será solo palabra. Exigirá decisiones, sacrificios y un coste humano que no podemos ni debemos suavizar. La travesía de la tribu perdida de Dan estaba a punto de escribir uno de sus capítulos más dramáticos y a la vez más luminosos. La historia entró en movimiento y con ella la tensión se hizo cuerpo. A principios de los años 80, cuando las señales políticas y humanitarias coincidieron, la posibilidad de un regreso masivo dejó de ser un rumor y se convirtió en plan. No fue un impulso espontáneo, fue el resultado de encuentros a medias luces entre diplomáticos, organizaciones humanitarias, rabinos que pedían prudencia y otros que pedían acción, y servicios que supieron operar en el terreno de lo imposible. A la vez que las mesas de negociación avanzaban, familias enteras reaprendían el gesto de atravesar la noche con niños a la espalda, ocultando pergaminos y fotografías, abrazando promesas que habían heredado de generación en generación. La madrugada en que comenzaron las caminatas hacia Sudán quedará grabada en muchos recuerdos. Caminaron en silencio, en grupos que se deshacían y volvían a unirse, evitando carreteras principales, siguiendo senderos que conocían los pastores y los contrabandistas. Se repartían agua con manos temblorosas, contaban las horas con oraciones, y cuando los pequeños se dormían, los mayores se turnaban para estar de guardia, para tocar con los dedos la tierra y sentir, aunque fuera por un instante, la cercanía de la promesa. Uno de los testimonios más repetidos describe a una mujer que, ante el agotamiento de los niños, tomó la última agua y la partió en dos. Dijo luego que no fue sacrificio, sino obediencia a la memoria. Mi abuela me enseñó que se comparte hasta la última gota, porque la sangre que corre por nuestras venas tiene la misma sed. La ruta hacia Sudán fue un precio y una esperanza a la vez. Los refugiados que llegaban a los campamentos al otro lado de la frontera encontraron condiciones duras, escasez, enfermedades y la amenaza constante de ser devueltos por gobiernos que miraban con recelo. Allí, en esos campos, beginnings, así los llamaban algunos, empezaron a formarse hospitales de campaña, pequeñas comunidades de fe que cantaban en amárico y en hebreo, y voluntarios que registraban nombres por si algún día se necesitara una lista para un vuelo. Fueron momentos de espera dentro de la espera, de respiraciones que se contenían para no desfallecer.
En 1984 se produjo la primera fase operativa que marcaría el inicio del rescate masivo, la llamada Operación Moisés. No fue una operación única ni sencilla, fue un cordón de acciones que combinó caravanas nocturnas hasta puntos de reunión, traslados a pie y en camiones, y finalmente vuelos desde aeropuertos militares en Sudán hacia Israel. Miles de personas participaron, entre ellos hombres y mujeres del Mossad, trabajadores de ONG y funcionarios israelíes. La dimensión del esfuerzo quedó reflejada en cifras que luego se repetirían como hitos. Alrededor de 8.000 personas fueron evacuadas durante los meses que duró aquella operación. Más que números, eran historias. La anciana que se negaba a subir por miedo a olvidar el viejo himno, el niño que aprendió a decir Jerusalén, con la primera vocal que logró pronunciar tras meses de silencio. Pero incluso los planes más cuidados se topan con la fragilidad humana. Cuando la prensa internacional difundió detalles de los traslados, las autoridades sudanesas reaccionaron cerrando puertas y complicando los pasos. El flujo se interrumpió, y miles quedaron atrapados en los campos, sin respuesta inmediata. Esos días de interrupción revelaron el precio real de la esperanza. Familias que habían vendido lo poco que tenían para pagar traslados, viajeros que habían caminado semanas y vieron frustrarse la llegada, y una sensación colectiva de que la promesa era también un riesgo. En muchos relatos se escucha la pregunta que tantas generaciones se habían hecho en la noche. ¿Hasta cuándo, Señor? Una pregunta que retumbaba ahora en tiendas de campaña en el desierto. Mientras tanto, en los pasillos diplomáticos se negociaba una alternativa más audaz. El final de la década de los 80 y el inicio de los 90 trajeron cambios políticos en Etiopía que abrieron nuevas ventanas. Fue en ese momento cuando nació la operación que hoy figura en la memoria como símbolo de un rescate sin precedentes. Operación Salomón, en mayo de 1991. No fue una sola maniobra, sino una conjunción de decisiones. Un gobierno etíope dispuesto a permitir la salida de miles de personas, la coordinación del Estado de Israel, la habilitación de aeropuertos y, de nuevo, la participación de servicios que sabían actuar con rapidez y discreción. Las imágenes de aquellos días tienen una fuerza que trasciende lo logístico. Aviones que salían de Addis Abeba con la cabina repleta y el pasillo hasta el límite. Algunas aeronaves transportaron más del doble o el triple de su capacidad habitual. Un dato que se volvió emblemático. Un Boeing que despegó con 1.187 personas a bordo. Una cifra que asombró no solo por su audacia, sino por lo que significaba en términos de fe. En esos vuelos nacieron historias que parecían escritas para una epopeya. Mujeres que dieron a luz en el aire, ancianos que murmuraban salmos mientras miraban por la ventanilla y veían extenderse la noche hacia el Mediterráneo. Niños que por primera vez escuchaban el hebreo en la radio de un avión. Al caer la tarde y al despuntar la mañana, aterrizajes que parecían imposibles se convirtieron en llegada. En Ben Gurión, la pista se llenó de cuerpos que tocaban la tierra como si por tocarla recuperaran memoria. Hubo imágenes públicas, besos en el asfalto, lágrimas, oraciones y otras privadas, abrazos que durarían años, silencios que fueron suficientes. Entre las escenas que la gente recuerda con nitidez está la de ancianos que al posar el pie en suelo israelí cerraron los ojos y exhalaron como quien retorna a un sueño profundo. Un testimonio sencillo y potente cuenta de un hombre que, con la frente apoyada en la pista, dijo: «Cierro mis ojos y por primera vez en mi vida siento que puedo descansar». Esa frase se convirtió en metáfora de la culminación de la travesía. No solo llegar a una tierra, sino a la paz que trae la presencia de la memoria cumplida. No obstante, el relato no puede ser solo de júbilo, hay que nombrar el precio. En las décadas de trayectos y marchas, en los campos temporales y en los pasos nocturnos, se estima que alrededor de 4.000 personas perdieron la vida. Esa cifra, manejada con cautela y entendida como aproximación, recuerda que cada éxito tuvo detrás una línea de luto que exige respeto. Entre esas pérdidas hubo ancianos que nunca alcanzaron a ver las murallas doradas, madres que no llegaron con sus hijos, gente que murió en el camino y cuyos nombres quedaron en listas que algunas familias aún guardan como reliquia y como herida. El relato pide, por tanto, memoria. Recordar a los que se quedaron es honrar el sentido de la travesía y mantener el equilibrio entre gratitud y solemnidad. Cuando los rescatados se instalaron en Israel, empezó una nueva fase, llena de dificultades y de esperanza. La experiencia del arribo implicó la logística de la recepción, centros de absorción, aprendizaje del idioma,
mudanzas culturales que no siempre resultaron sencillas. Los Kesim, que habían funcionado durante siglos como guardianes rituales, se encontraron en un marco nuevo. Algunos recibieron reconocimiento y otros enfrentaron desafíos en la adaptación a las instituciones rabínicas del Estado. Se abrió entonces otra discusión: cómo integrar prácticas rituales que habían sido conservadas oralmente y que a veces diferían de las normas establecidas por rabinatos europeos. Fue un choque de mundos, aunque también una oportunidad para que el pluralismo del pueblo judío se enriqueciera con tradiciones que traían consigo siglos de resistencia. Un fenómeno notable fue la transformación de Sig. En Etiopía, Sig había sido acto de súplica, de postración y de ayuno dirigido a Jerusalén que mantenía viva la promesa. En Israel, esa misma liturgia, transportada por los inmigrantes, cambió de tono. Los cantos que antes se elevaban con la mirada puesta en la distancia, ahora se elevaban en una tierra que se percibía como llegada. Sí, comenzó a ser celebrado como agradecimiento, como memoria de los que habían pagado con sangre el derecho a retornar. Los rituales se adaptaron. Hubo cantos que incorporaron palabras en hebreo, oraciones que mezclaron lenguas con naturalidad, y comunidades donde los ancianos enseñaban a los jóvenes la forma tradicional de inclinarse, de postrarse, de cantar. La memoria se reinventó sin traicionar su raíz. Las nuevas generaciones, nacidas en Israel o llegadas siendo todavía niños, crecieron con una doble pertenencia, la del recuerdo transmitido por los mayores y la de la vida cotidiana en un estado moderno. Algunos abrazaron con fuerza las prácticas antiguas, otros se sintieron atraídos por la cultura urbana y el hebreo de la escuela. En ese cruce se forjó una identidad nueva, plural y compleja. Las sinagogas de barro y las mesuots imaginadas por las abuelas coexistieron con escuelas hebraicas, festivales israelíes y programas de integración que, si bien imperfectos, mostraron la capacidad de adaptación humana. Desde el punto de vista comunitario, la pregunta sobre la identidad siguió presente. En foros académicos y rabínicos continuó el debate sobre las raíces genealógicas. El Estado de Israel, por su parte, tuvo que confrontar preguntas sobre qué significa ser parte del pueblo judío cuando esa pertenencia se había conservado de maneras distintas a las de la diáspora europea. En muchos casos, la respuesta vino de la práctica cotidiana. Los que llegaron practicaron su fe, construyeron escuelas, cuidaron de sus muertos según costumbres antiguas y poco a poco fueron aceptados por comunidades que aprendieron a ver la riqueza de la diversidad. En la convivencia, la identidad se fue tejiendo con hilos de aceptación, desafío y creatividad litúrgica. La historia de la travesía también confronta el lugar de la intervención humana. No es sano ni fiel atribuir todo a un solo factor. La operación, así como fue narrada por quienes la vivieron, fue fruto de decisiones humanas, de coordinación logística, de esfuerzos diplomáticos y, para muchos, de una convicción espiritual que creyó estar siendo sostenida por la mano de Dios. Es legítimo afirmar que hubo un entrelazamiento de lo humano y lo divino. El Mossad, los gobiernos, las ONG pusieron los medios, la fe y la espera pusieron el impulso. Así, en un gesto de humildad teológica, podemos afirmar que la historia mostró la interacción entre la providencia y la responsabilidad humana, sin reducir la obra a una sola de estas dimensiones. Antes de llegar al clímax de esta narración, al momento en que la multitud blanca sobre el monte Hermón contempla las murallas doradas y se siente cumplida la promesa, conviene escuchar una vez más el latido profético que marcó la memoria de la comunidad. Acontecerá en aquel tiempo que Jehová volverá a alzar otra vez la mano para recobrar el remanente de su pueblo. Isaías 11:11. Para Beta Israel, esa frase no fue un mero versículo, fue brújula, consuelo y riesgo. Repetirla ahora no es teología abstracta, sino reconocimiento de la fuerza que una palabra puede tener cuando es cantada por generaciones. El retorno transformó lugares, rostros y también lenguajes. En las celebraciones de llegada se escucharon himnos que combinaban antiguos cantos amáricos y melodías sefardíes. Se vieron vestiduras tradicionales junto a uniformes modernos. Se percibió el aroma de incienso, pero también el de comida recién preparada en cocinas que aprendían a mezclar especias. La llegada no borró el dolor de quienes se habían quedado atrás. Por eso, Sig en Israel se convirtió en un acto de memoria doble. Alabanza por los que llegaron y lamento por los que no pudieron hacerlo. En los actos litúrgicos se reservaban momentos de silencio para nombrar a los que murieron en el camino. Se erigieron placas con nombres. Se contaron historias en las escuelas para que los niños supieran de la deuda de memoria que su comunidad llevaba consigo. En términos socioculturales, la presencia de los etíopes en Israel revitalizó debates sobre pluralidad, reconocimiento y memoria histórica. Fueron surgiendo en la sociedad israelí voces que alabaron la llegada como cumplimiento de una promesa de pueblo y otras voces que señalaron las dificultades de integración.
Todo ello conformó un espacio de aprendizaje y de confrontación. Los rescatados aportaron tradiciones litúrgicas, música, gastronomía y una visión del tiempo marcada por la espera. El encuentro entre lo antiguo y lo nuevo no fue siempre suave, pero fue fecundo. Amplió la comprensión de la identidad judía como un tapiz multiforme. Llegamos así al momento que tantas veces anunciamos con imágenes, la multitud vestida de blanco en el monte Hermón, la oración que sube y toca el cielo, ancianos que extienden las manos hacia Jerusalén. La escena está cargada de significados. Simboliza la culminación de la travesía de una comunidad que se identificó como parte de la tribu de Dan, y que, como hemos dicho, lo hizo en su propia memoria, sujeto a debates académicos. La multitud no canta solo por sí misma, canta por los que no llegaron, por los que murieron en el desierto, por las madres que dieron lo último que tenían. Al mismo tiempo, su canto es un testimonio para todos los que esperan promesas, que la fidelidad de Dios puede manifestarse de maneras sorprendentes y que la paciencia bien orientada abre puertas que la impaciencia cierra. ¿Qué lecciones podemos extraer para nuestra vida espiritual? Primero, que la espera con propósito no es pasividad. La comunidad etíope no esperó sentada, cultivó rituales, preservó memoria, formó líderes y creó redes que en el momento oportuno pudieron movilizar la posibilidad del regreso. Segundo, que la fe implica riesgos y costos. No toda espera termina en milagro visible, muchas veces termina en silencio o en sufrimiento. Aún así, la fidelidad a la promesa puede producir frutos insospechados en futuras generaciones. Tercero, que la acción humana importa. La providencia no anula la responsabilidad, por el contrario, la exige. El rescate fue posible por manos que trabajaron y por corazones que creyeron. También hay una llamada ética en esta narración. Honrar la memoria de los que dieron la vida en la travesía exige preservar la dignidad de los restos de esas historias. No podemos instrumentalizar el sufrimiento ajeno para justificar narrativas cómodas. Recordar implica reconocer la complejidad, decisiones políticas, errores humanos, silencios internacionales y aún así momentos de sublime compasión. El recuerdo, entonces, es tanto tributo como examen de conciencia. Antes de concluir, escuchemos un testimonio más que sintetiza la ambivalencia del retorno. Una mujer que llegó a Israel en la Operación Salomón dijo años después, con voz contenida, que la primera noche en suelo israelí se arrodilló y lloró por los suyos. Dijo que el llanto no era solo por la alegría de haber llegado, sino por la pena de los que no vieron ese momento. Añadió con una mezcla de gratitud y desafío que su comunidad haría del agradecimiento una tarea activa, enseñar a sus hijos las canciones antiguas, cuidar a los ancianos y participar en la construcción de la nueva patria con las manos y la memoria que les quedaban. Ese testimonio resume la fuerza y la fragilidad de lo que entendemos por regreso. Repetimos por última vez la voz profética que acompañó la travesía. Acontecerá en aquel tiempo que Jehová volverá a alzar otra vez la mano para recobrar el remanente de su pueblo. Isaías 11:11. La frase nos deja con la tensión de lo ya cumplido y lo aún por cumplir. Porque si bien la travesía de la tribu perdida de Dan terminó en un retorno visible y monumental, la promesa bíblica sigue resonando para otros que esperan su cumplimiento de maneras distintas. Entonces, ¿qué hacemos con esta historia hoy? Primero, recordar que la promesa exige paciencia activa. Rezar no nos exime de actuar, y actuar sin fe puede ser seco. Segundo, cuidar la memoria de los que sufrieron. Sus nombres son parte de la nación. Sus historias nos interpelan a ser más humanos. Tercero, no usar este relato para afirmar certezas genealógicas absolutas. Es una identidad vivida por una comunidad que se reconoció a sí misma como heredera de una tribu, y esa reclamación merece respeto, estudio y atención crítica. Finalmente, permitir que la travesía nos enseñe a sostener la esperanza de otros, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras propias esperas. Al bajar del monte Hermón, cuando el viento deja de llevar los cantos y las luces de la ciudad vuelven a dominar el paisaje, el eco de la travesía permanece. La historia de la tribu perdida de Dan, que culminó en su regreso a Israel, no es solo una anécdota del pasado. Es un espejo para quienes llevan promesas en su corazón. Nos recuerda que la fe no es un ejercicio individual, sino comunitario,
que la fidelidad divina puede manifestarse a través de manos humanas, que la espera tiene un precio que merece ser recordado con respeto. Cierro este relato con una exhortación y una bendición. Si hay en tu vida una promesa que te pide perseverancia, no la abandones por la desilusión ni por la prisa. Haz lo que puedas con los recursos que tengas, honra a quienes te precedieron y mantén tu esperanza enraizada en la acción responsable. Y porque las historias de fe nos llaman también a la comunidad, te invito a compartir en los comentarios una promesa por la que estés esperando o una memoria familiar que honres. Tu testimonio puede ser aliento para alguien más. Que la historia de esta travesía nos enseñe a esperar con paciencia activa, a recordar con justicia y a celebrar con humildad. Que la memoria de los que caminaron bajo la noche y de los que no llegaron sea bendecida. Que la fidelidad que se ha mostrado en esos días inspire nuestras decisiones hoy. Y que en la espera personal de cada uno encontremos la sabiduría para actuar y la paz para descansar. Que Dios, que según la palabra de Isaías alzó su mano para recobrar al remanente, nos conceda también a nosotros la paciencia, la compasión y la firmeza para acompañar a los que esperan. Amén.